Hola, pues yo soy Laura Vinó, soy pintora, artista plástica y estoy aquí exponiendo en la Galería Justo Giner, que es mi segunda individual y se titula Mira, no es una orden. Esta posición es el fruto del trabajo de los últimos meses, donde lo más importante para mí y como el objetivo principal ha sido que la pintura naciera como un juego y como resultado, es decir, como fin. Al final, el motor de arranque y la idea de muchas de las piezas pues viene un poco de los juegos del lenguaje, los juegos de palabras homónimas, juegos de forma figura, imágenes negativos, incluso sombras chinescas. Al final lo que me interesa es que dentro de toda la vorágine de imágenes en las que vivimos actualmente, lo que me interesa es que al final busco un espectador que de alguna manera sea paciente y que le interese mirar. De ahí el título de la exposición. Es como una constelación de imágenes, cada cual una constelación de imágenes y al final a mí lo que me interesa es que el espectador pues disfrute de de todas esas pistas que voy dejando, ¿no? O esos acertijos de alguna manera que hay dentro de cada imagen. Yo me siento muy contenta, estoy muy agradecida, la verdad. Primero porque la galería me ha dado una cosa que para mí es vital y para un artista en general, que es el tiempo. Me ha dado todo el tiempo que necesitaba, todo el tiempo suficiente para poder producir una exposición con la que yo estuviese satisfecha. También las dimensiones de la sala en un momento dado me abrumaban y me han dado eso, tiempo para poder ir haciéndola y construyéndola poco a poco. De alguna manera sí que me había puesto algunos objetivos a cumplir, como por ejemplo pintar piezas de gran formato, que yo realmente no había pintado piezas tan grandes en mi vida y en esta exposición pues estoy contenta de haberlo hecho. Bueno, yo personalmente creo que hay una diferencia entre artistas favoritos, que pueden ser gustos personales míos, artistas que sean mis referentes a la hora de trabajar. Por ejemplo, desde lo clásico, o sea, desde Van der Weyden. Para mí los colores de Van der Weyden son esenciales en mi pintura y es un artista que miro muchísimo y admiro una barbaridad. Luego quizá el pre-pop art para mí ha sido muy significativo, incluso a nivel ideístico. El trabajo de Jasper Johns y de Rauschenberg, pues incluso de lo que habla Jasper Johns de este espectador espía, al final es una cosa que yo también busco un poco dentro de mis piezas. A nivel quizás más contemporáneo, a mí, por ejemplo, David Salle, que también parte mucho de esta idea del collage, de la que yo también parto, porque al final a mí me interesa mucho la idea del collage de coger elementos que están situados en un contexto, sacarlos de ese contexto y colocarlo en un contexto nuevo para generar al final pues una imagen nueva, ¿no? El collage viene un poco de eso y yo al final mi proceso de trabajo también viene de partir de una idea para luego hacer un fotomontaje previo por ordenador y mirar un poco temas de composición, temas de colocación quizás de elementos. Pues a mí el collage, por ejemplo, es una influencia, ¿no? Entonces todos los artistas que parten del collage pues son una influencia para mí. Y luego también Ronald Kitaj, Hannah Hodge, por ejemplo, en el collage también me gustan mucho. Y bueno, así artistas españoles a los que mire, pues la verdad es que hay un montón. O sea, yo creo que España tiene artistas buenísimos. Ana Barriga es una artista a la que yo admiro y a la que quiero mucho. Rubén Guerrero, sobre todo pues todo lo que viene de Gordillo, de Luis Gordillo, me apasiona, ¿no? Luis Gordillo es uno de los artistas que creo que los artistas andaluces le debemos mucho. Ellos son muy referentes para mí. Yo soy una persona que tengo mucha curiosidad. Para mí es imposible que yo genere imágenes que se repitan de alguna manera. Mi intención es, como dice Rosalía, transformarme, ¿no? O sea, ahí, entonces yo espero que las próximas exposiciones que yo haga, pues de alguna manera sigan teniendo ese lenguaje propio que creo que cada vez pues voy teniendo, ¿no? Pero que a la misma vez haya riesgo, haya búsqueda, que sea una aventura, ¿no? De alguna manera. Le tengo fobia a los pájaros, sobre todo eso, a las aves de corral, a los pollos, a los avestruces, a los cuervos, a todo lo que sea un pájaro chico que se acerque, ya sea paloma, lo que sea. Entonces, para mí, el pájaro tiene
tiene como esa cosa, ¿no? Conmigo, que es como un elemento cuando yo lo meto cuando meto un pájaro en alguna pieza, es como un elemento un poco de... como que simboliza a veces el temor que le tengo a las cosas, ¿no? Porque yo le tengo temor a la ave. Y para mí simboliza eso de alguna manera, entonces el pájaro está súper presente. Para mí el espacio no es un impedimento, o sea, yo estoy deseando exponer fuera. O sea, de hecho este verano último, gracias a Justo, pues sí que pudimos hacer una colectiva en Fabian Films, en la galería de Dubái. Y yo no fui evidentemente, me hubiese encantado ir. Pero yo tengo muchas ganas de exponer, yo qué sé, en Nueva York, en Londres, en todos lados. Tengo muchas. A mí no me interesa que el espectador resuelva realmente ningún acertijo. O sea, en la pintura nace como juego y al final pretendo que como fin el juego también sea el fin de cada pintura, ¿no? Entonces, es verdad que la relación que tiene el espectador con cada cuadro mío muchas veces creo que es una relación bastante íntima. Es como, por eso también tiene esta idea del tablero cerrado por un marco. Al final, creo que el espectador de alguna manera debe de acercarse de forma íntima a cada pieza porque la pieza no va a envolver de ninguna manera al espectador. Digamos que el límite del cuadro está de alguna manera cerrado, está marcado, ¿no? A mí la relación que tiene quizá a veces el espectador con una pieza mía puede ser quizá a veces como la de entrar dentro de una cueva o mirar por una mirilla, algo así, ¿no? No me interesa que el espectador resuelva de alguna manera el crimen. Aunque digo lo del crimen porque a veces pienso en un espectador como si fuese un detective que va recogiendo sus pistas, pero no para resolver ningún crimen, ni para saber el resultado, ni nada, sino por disfrutar todo eso de recoger las pistas y pararse a mirar, ¿no? Creo que es más el disfrute de todos los elementos que uno ve y que va recogiendo lo importante de la exposición, porque es al final lo que te genera el juego. Y para mí es importante pues que el espectador no tenga por qué resolver ningún crimen, sino disfrutar las pistas que se va encontrando. A mí me interesa todo lo que tiene que ver con el juego. O sea, el juego a nivel formal, el juego a nivel de lenguaje. Es verdad que muchas veces los juegos del lenguaje sí sirven un poco como motor de arranque, como idea, para yo pensar la imagen. Luego, en el momento en el que la imagen se va creando y encima luego pues la pinto, ¿no? Que es lo importante de la pintura, es como que le da una vuelta de tuerca absolutamente a todo, ¿no? Y creo que es la pintura la que tiene que hablar al final. Es importante el juego del lenguaje, pero es importante el juego de forma. Es decir, por ejemplo, en este cuadro de Kedra, a mí me interesa un montón esa idea formal de que la G es un gato sentado. O me interesa ese juego, por ejemplo, de la sombra chinesca, es decir, de que una grulla en realidad sea un hombre con un palo haciendo así de grulla, ¿no? O sea, esas cosas me divierten y a la hora de enfrentarme a la imagen me divierte pues tener como todo ese abanico de posibilidades de jugar. Y creo que también el espectador a la hora de ver el cuadro, también creo que a la hora de mirar, que haya todo ese abanico de posibilidades es muy fructífero, ¿no? Para que al final el espectador pueda disfrutar y pueda también imaginarse y darle vuelta un poco a la imagen sin tener para nada que llegar al motivo de arranque o al juego del lenguaje que fue la raíz de la creación de la pieza, ¿no? Además, creo que he cumplido cierto objetivo que yo me había impuesto de alguna manera antes de comenzar la exposición, antes de comenzar a pintar cada obra, como por ejemplo pintar piezas de gran formato. Hay figuras como la de los recortables que aparecen como elementos en muchas de las imágenes de los cuadros, que aparecen en pequeño, ¿no? Como elementos pequeños, pero que de repente la escala cambia absolutamente y aparece un recortable enorme, ¿no? Que ocupa el 1,85 que mide el cuadro, ¿no? También, por supuesto, cosas que más me importaban, intentar ampliar todo el registro y abarcar muchos registros plásticos a la hora de enfrentarme a cada cuadro. Así que siento que me interesa como esa idea de intimidad con el cuadro. Y también esa idea de pararse, es decir, o sea, hoy en día que hay tanta información,
que vivo en un mundo tan mediatizado, al final, pese a que cada elemento que yo pinto en las imágenes y que se puede ver en las expresiones, pese a que cada elemento es muy reconocible y la información viene, me interesa que al colocar un elemento al lado de otro elemento, sí que el que llegue pues se pregunte por qué ese elemento está al lado del otro, ¿no? Y porque por ejemplo, hay división en el cuadro de varios cuadritos, porque cada cuadrito está al lado de otro. O sea, eso tiene un sentido. Que me interesa al final que la mirada del espectador le dé quizá otro nuevo.